En mi segundo año estudiando en el extranjero, Ayarik terminó su gira mundial con su primer amor, Cecilia. Llevó ostentosamente a Cecilia a la reunión anual de la empresa. ¿Dónde está Alda? ¿No sigue ella protegiendo incansablemente la empresa para mí? Envía a alguien para decirle que he vuelto y que me casaré con ella, y que empiece a preparar la boda. Todos los presentes intercambiaron miradas desconcertadas. El agente que había contratado especialmente antes de ir al extranjero dudó durante mucho tiempo antes de hablar. Alda no ha regresado desde hace 2 años, desde que falleció la anciana. Ella ha estado en el extranjero. Alaric, por lo general distante, apretó los puños cada vez más fuerte al oír esto. ¿Sabes lo que les pasa a quienes me engañan en su nombre? No mucho después, me encontré con Ayarik y Cecilia en una fiesta escolar. Me acusó arrogantemente. Te dije que una vez que Cecilia se hubiera divertido, volvería y me casaría contigo. Nunca esperé que me acosaras. Mantente lejos de mí. Más tarde, alguien llevó a Ayarik a la tumba de la anciana señora, pero él se volvió loco y me rogó que me casara con él. Las palabras de Ayarik me hicieron reír sin control. Debe haber estado viajando con Cecilia todos estos últimos 2 años. De lo contrario, ¿cómo no sabría que me había ido hace mucho tiempo? Antes de que pudiera decir una palabra, Alaric recordó lo que sucedió en la reunión anual. Alda, no me mintieron en la reunión anual diciendo que ya te habías ido al extranjero a estudiar. Entonces, ¿por qué te presentas descaradamente frente a mí ahora? Me reí levemente y dije, irritada, Ayarik, ¿no sabes dónde estás ahora mismo? Alaric quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que estaba en una gala patrocinada por uno de los 3 mejores artilleros del mundo. Antes de que pudiera decir nada, el presentador en el escenario anunció el inicio de la gala. Entonces se mencionó el nombre del grupo LG. Resultó que este evento fue patrocinado por el grupo L. Tan pronto como el anfitrión terminó de hablar, los estudiantes de los alrededores comenzaron a murmurar, tienen un barco de la vida real en marcha. ¿Cuándo conoceré a un hombre como Ayarik? Escuché que son el primer amor del otro. Un hombre tan devoto como Ayarik es tan raro como encontrar una aguja en un pajar. Al escuchar las olas de envidia que me rodeaban, una sonrisa sardónica se curvó en la comisura de mi boca. Todo Ayarik era verdaderamente devoto y duradero en sus afectos. Hace 3 años, ante la insistencia de la madre de Ayarik, él aceptó de mala gana casarse conmigo. Pero 2 días antes de la boda, Cecilia acudió a Ayarik con un diagnóstico de depresión. Todavía recuerdo la expresión desconsolada en el rostro de Ayarik cuando vio ese diagnóstico. Para ayudar a Cecilia a recuperarse de su depresión, dejó una carta y desapareció el día antes de la boda. En la carta, Ayarik dijo que volvería para casarse conmigo una vez que la depresión de Cecilia se curara. Tontamente esperé 1 año entero. Lo que recibí fue un video de la boda en el extranjero de Cecilia que mostraba a ella y a Ayarik. Cuando escuché a Ayarik decir las palabras sí, acepto, me volví loca y estrellé mi teléfono contra el suelo. En mi frenesí emocional, no me di cuenta de que la madre de Ayarik estaba detrás de mí, con el rostro pálido. No fue hasta que la voz en pánico del mayordomo sonó detrás de mí que me di cuenta de que la madre de Ayarik había estado allí todo el tiempo. La llevé rápidamente al hospital. Durante el tratamiento de emergencia, seguí llamando a Ayarik, pero lo único que obtuve como respuesta fue la misma voz femenina mecánica una y otra vez. Sin otra opción, marqué el número de Cecilia. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente respondió en un tono tranquilo. En el momento que Cecilia oyó lo que dije, se echó a reír. Alda, si quieres engañar a Ayarik para que regrese, deberías pensar en una mejor excusa. No había terminado de hablar cuando la voz de Ayarik se escuchó a través del auricular, haciendo preguntas. Sin pensarlo 2 veces, Cecilia dijo que era una llamada de broma. Después de eso, por más que intenté llamarla, no contestaba. El mayordomo que estaba a mi lado contactó ansiosamente a otros miembros de la familia. Pero cuando llegaron al hospital, la madre de Ayarik ya estaba al borde de la muerte. Ella me agarró la mano débilmente y dijo, Alda, deberías irte. No esperes más. No mucho después de que ella dijera esto, la madre de Ayarik falleció. Me encargué de su funeral como su hija adoptiva.
El día después de que fue enterrada, me fui de la ciudad. El ruido de la fiesta me sacó de mis recuerdos. Al observar a los dos en el escenario, no pude evitar preguntarme cómo se sentiría Ayarik si supiera que había enojado involuntariamente a su madre hasta la muerte. Si todo lo que Ayarik supiera fuera que Cecilia le había impedido ver a su madre una última vez, ¿su relación seguiría siendo tan buena? No me preocupé por encontrarme con Ayarik en la fiesta. Para mí ahora, no era más que una mosca del pasado. Pero no me esperaba que 3 días después de la fiesta, vería a Cecilia y a Ayarik juntos en el aula durante la clase. Cuando Cecilia me vio entrar, se acercó con una sonrisa brillante. Alda, ¿cuánto tiempo sin verte? Levanté una ceja pero no dije nada y pasé directamente a su lado. Alarik me miró con disgusto. Alda, ¿cuál es tu actitud ahora? Ni siquiera te reproché que ignoraras al grupo L y te fueras al extranjero a estudiar. Nuestra familia te apoya para que puedas trabajar para mí. Escuché el desdén detrás de sus palabras, pero no me molestó tanto como antes. Incluso lo encontré un poco molesto. En el pasado, me habría alegrado cada vez que Ayarik me hablaba. Al verme en silencio, Ayarik asumió que me estaba ahogando en la culpa. Él ordenó sin pudor: sé que eres buena estudiando. Cuando tengas tareas importantes en el futuro, ayuda a Cecilia. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el consejero abrió la puerta. Por lo que dijo a continuación, entendí las palabras de Ayarik: Cecilia se había convertido en estudiante transferida en nuestra clase. Esto no significó mucho para mí. De hecho, me sentí un poco irritada por los días que vendrían después de su llegada. Después de clase, Cecilia tomó la iniciativa de acercarse a mí, fingiendo entusiasmo mientras me preguntaba: Alda, ¿quieres que comamos juntas? Ayarik pospuso su boda debido a mi enfermedad, y desde entonces me siento culpable por ello. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a comer. Después de decir esto, Cecilia me miró con un brillo triunfante en sus ojos. Siempre supe que la supuesta depresión de Cecilia era una mentira. Ya le había contado esto a Ayarik muchas veces antes, pero cada vez Ayarik me regañaba: no todo el mundo está dispuesto a recurrir a cualquier medio para lograr sus objetivos como tú. Todo Ayarik siempre había creído que nuestro compromiso era algo que yo había conseguido por medios indebidos. Al ver que permanecí en silencio, los ojos de Cecilia se fueron apagando. Ella miró a Alarik con un rostro lleno de agravio. Todo Alarik me miró de inmediato con desagrado. Cecilia te está hablando. ¿Por qué estás tan distraída? Ella ya se ha humillado al pedirte disculpas. Alda, ¿qué más quieres? Escuché la defensa de Alarik. Una sonrisa sarcástica se curvó en la comisura de mis labios. A sus ojos, todo lo que decía Cecilia siempre era cierto. Ordené lentamente las cosas que había sobre la mesa, con la mirada tranquila mientras observaba a las dos personas frente a mí. No estoy interesada en cenar contigo. Después de decir eso, intenté darme la vuelta y marcharme, pero Cecilia me agarró la mano por detrás. La miré confundida. ¿Hay algo más que quieras? Las lágrimas brotaron de los ojos de Cecilia. Alda, ¿sigues enojada conmigo? Te devolveré todo a Alarik. Por favor, no me mires así, ¿de acuerdo? Fruncí el ceño ante el rostro excesivamente dramático de Cecilia y le quité la mano con fuerza. Si te gusta, tómalo. No me importa. Cecilia me miró sorprendida, como si quisiera averiguar si estaba diciendo la verdad. Todo Alarik, al ver las lágrimas de Cecilia, inmediatamente la protegió poniéndose delante de ella. Luego me empujó y perdí el equilibrio, cayendo al suelo. Alda, ¿por qué te has vuelto tan hipócrita? Cecilia es una paciente. ¿Realmente vale la pena discutir con una paciente? Cuando dijo eso, los ojos de Alarik estaban llenos de reproche e insatisfacción, como si yo hubiera cometido una falta grave. En el pasado, cada vez que Alarik me miraba así, hacía todo lo posible por disculparme. Pero ahora, simplemente me levanté del suelo, miré la palma de mi mano raspada y luego miré a Alarik sin expresión. Si te preocupa que pueda lastimar a la persona que te importa, entonces manténla lejos de mí. Alarik escuchó mis palabras y el disgusto en sus ojos estaba a punto de desbordarse.
¿Crees que quiero verte? Fue Cecilia quien dijo que quería disculparse contigo. De lo contrario, solo verte me hace sentir mal. Al escuchar su directo desdén, inconscientemente levanté mi mano para tocar el punto sobre mi corazón. Una vez estuve segura de que ya no me sentiría triste por Alaric. No pude evitar reírme. Alaric me miró desconcertado. Después de murmurar incoherencias, agarró la mano de Cecilia y salió del aula. Miré la herida en mi palma y luego volví al dormitorio para atenderla yo sola. Mi compañera de cuarto, Harriet, que vive conmigo, me preguntó con curiosidad si conocía a Alaric y a los demás. ¿Por qué no me cuentas su historia de amor? Al ver la mirada curiosa y envidiosa de Harriet, le dije con voz áspera, Alaric es el cabrón que has estado maldiciendo durante 2 años. Después de 2 años de llevarnos bien, Harriet y yo nos hicimos amigas que compartíamos todo. Efectivamente, al oír mis palabras, Harriet abrió los ojos de par en par. Luego empezó a murmurar maldiciones a mi lado. Al final, me tomó la mano y me consoló diciendo, Alda, mi hermano vendrá a verme este fin de semana. Te lo presentaré entonces. Harriet había dicho eso más de 10 veces, pero cada vez, el día antes de encontrarse con su hermano, ocurría algo inesperado. Esta vez tampoco me lo tomé en serio. Desde que Cecilia llegó a nuestra clase, todo Alaric la acompaña a clase todos los días. Al tercer día, incluso vino a explicarme que Cecilia quería experimentar el romance universitario, así que simplemente iría a clases con ella. Puedes encargarle a otra persona que prepare la boda. Esto es lo último que haré con ella. Miré con impaciencia a Alaric, que fingía ser considerado, y a Cecilia, que estaba detrás de él con los ojos llenos de desgana. No necesitas explicarme nada. No me interesa. Todo Alaric tenía una expresión que decía, veo a través de ti. Alda, no sigas fingiendo. Sé que todavía te importa mucho la boda. Pero en esas circunstancias, no podía ignorar a Cecilia. En palabras de Alaric, parecía que si insistía más en el tema de la boda, yo estaría equivocada. Si hubiera sido yo antes, probablemente me habría sentido muy herida. Pero ahora, simplemente asentí con calma, viendo que no estaba tan cargada emocionalmente como antes. Alaric al principio se quedó desconcertado, luego me miró con satisfacción. Este es el tipo de madurez que debe tener la nuera de nuestra familia. Después de esas palabras, de repente me di cuenta de que a Alaric realmente no le agradaba Cecilia. Para él, Cecilia era solo un peón en su rebelión contra los arreglos de su familia, y mis habilidades junto con mi obediencia hacia él le permitieron hacer cómodamente lo que quisiera. Con ese pensamiento, mi mirada hacia Alaric se llenó abiertamente de desdén. Alaric no notó el cambio en mis ojos. Continuó hablando del futuro como si hablara consigo mismo. Cecilia, parada detrás de Alaric, cambió gradualmente su expresión al escucharlo. Pensé que entraría en razón después de escuchar esas palabras, pero inesperadamente, cuando Cecilia me miró, sus ojos estaban llenos de resentimiento y malicia. Fruncí el ceño y la miré a los ojos. De repente me di cuenta de que mis próximos días probablemente estarían lejos de ser pacíficos. Alaric habló durante un largo rato antes de darse cuenta de que no había respondido. Luego me miró fijamente. Alda, ¿estás tan feliz que te has quedado sin palabras? Al oír esto, le lancé una mirada fulminante, claramente molesta. De repente me di cuenta de que desde que apareció Alaric, no había mencionado nada sobre su madre. Entonces le pregunté, ¿has vuelto a ver a tu mamá? La expresión de Alaric se congeló por un momento. Luego empezó a quejarse. Cuando se trata de esto, simplemente no lo entiendo. Antes, fui a la fiesta anual de la empresa y la gente allí me dijo que mi mamá había fallecido. No lo creí en absoluto. Debe ser su forma de obligarme a casarme contigo. Alda, ve y dile a mi mamá que deje de bromear sobre sí misma. Al ver la expresión de desacuerdo en el rostro de Alaric, me di cuenta de que no había ido a casa a verla. Y Cecilia tampoco le había mencionado esa llamada. Miré a Cecilia detrás de Alaric. En ese momento, un destello de pánico brilló en sus ojos. Al notar mi mirada,
los ojos de Cecilia se tornaron verdes. Ella agarró la mano de Alaric detrás de él. Alaric, lo siento. Todo es culpa mía. Soy la razón por la que no has visto a tu madre durante tanto tiempo. No merezco vivir en este mundo. Observé el torpe acto de Cecilia y no pude evitar reírme. Pero Alaric parecía desconsolado mientras la tomaba en sus brazos y la consolaba suavemente. En ese momento, Harriet entró y vio a Alaric con Cecilia. Ella no pudo evitar poner cara de disgusto. Entonces gritó con fuerza: «Alda, ¿cómo es que estos dos amantes desvergonzados todavía tienen el valor de aparecer aquí? Solo verlos me enferma». Las palabras de Harriet oscurecieron la expresión de Alaric. Dijo fríamente que podía comer lo que quisiera, pero no podía decir lo que quisiera. Harriet chasqueó la lengua con desdén: «Actuabas con rectitud, pero cuando tu propia madre tuvo problemas, no pudiste encontrar a nadie que se casara con una mujer de mala reputación y la llevaste a la muerte. Fuiste el primero en hacerlo». Las palabras de Harriet cambiaron por completo los rostros de Alaric y Cecilia. Alaric empujó a Cecilia, luego agarró mi mano y preguntó fríamente qué quiso decir con eso. Lo miré sin expresión y luego dije lentamente: «El día que celebraste tu boda con Cecilia hace 2 años, la madre de Alaric falleció. Murió de la rabia por tu culpa». Alaric se negó a creer mis palabras, soltó mi mano murmurando repetidamente que eso era imposible, que cómo podría su madre haber estado en problemas. Pero recordó lo que pasó en la reunión anual ese día y cómo no había podido contactar a su madre desde que regresó esta vez. Poco a poco comenzó a entrar en pánico. Cecilia rápidamente dio un paso adelante y tomó la mano de Alaric para consolarlo, diciendo que todo esto tenía que ser falso, que la madre de Alaric era una mujer fuerte y él era su hijo, que si algo le hubiera pasado, ¿cómo era posible que nadie lo hubiera informado? Las palabras de Cecilia fueron como un disparo para Alaric. Me miró con una rabia incontrolable y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me dio una fuerte bofetada. Dijo que su mamá se preocupaba tanto por mí y que incluso así yo la maldije para que tuviera un accidente, que hasta se había sentido culpable y quiso compensarme. Eric me tiró al suelo con esa bofetada. Harriet rápidamente dio un paso adelante y me ayudó a levantarme. Justo cuando Alaric estaba a punto de descargar su ira sobre mí nuevamente, Harriet se interpuso para protegerme. Al mirar su espalda, mis pensamientos regresaron de repente a aquel día lluvioso de hace 7 años, cuando mi padre borracho me echó de casa señalándome con el dedo y gritando: «Eres tan inútil como tu madre. Si no traes el dinero esta vez, te usaré para pagar la deuda». Lo miré con desafío, y al ver esa mirada en mis ojos, levantó la mano y me dio una fuerte bofetada, advirtiendo que si seguía mirándolo así me mataría a golpes. Agarró un palo cercano y lo lanzó hacia mí, pero justo antes de que me golpeara, Alaric apareció y se interpuso, protegiéndome. Agarró el bastón de mi padre y lo empujó al suelo, gritando: «¿Acosar a una chica? ¿Qué clase de escoria eres?». Antes de que mi padre pudiera decir algo, los guardaespaldas de Alaric ya habían llegado. Mi padre, que siempre fue duro con los débiles y débil con los fuertes, solo pudo quejarse mientras se alejaba. Alaric me llevó de regreso a su casa y le dijo con naturalidad a su madre: «Mamá, ¿no se supone que deberías estar patrocinando estudiantes desfavorecidos? Esta chica me parece bastante lamentable». La madre de Alaric me condujo al estudio, y tras llegar a ciertos acuerdos, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Déjame el resto a mí. Tú concéntrate en tus estudios». Así fue como terminé viviendo en su casa, convirtiéndome en su hija adoptiva, aunque en ese entonces Alaric ya estaba profundamente involucrado con Cecilia. Esa silueta suya quedó grabada en mi corazón desde entonces. Ahora, al ver a Alaric furioso detrás de Harriet, finalmente comprendí que venimos de mundos diferentes. Salvarme entonces fue solo un acto casual para él, pero yo quedé atrapada en ese momento sin poder liberarme. En cuanto a la deuda de gratitud, a lo largo de los años he ganado suficiente dinero para el grupo AL. Lo que debía ya está pagado. Antes de encontrarme con Eric esta vez, aún tenía una pizca de esperanza de que recordara todo el bien que le hice. Pero después de estos días, me di cuenta de que ya no lo amo. Tiré de la manga de Harriet, que seguía hablando en todas direcciones, y le dije que nos fuéramos.
Al oír esto, Harriet se detuvo, lanzó una mirada inocente a Cecilia, luego se burló, se giró y me llevó con ella, pero Alaric me agarró la mano. Me pidió que me disculpara con Cecilia. Retiré mi mano con fuerza y lo miré fríamente, diciendo que si yo fuera él, llamaría de inmediato a casa para preguntar por la situación de su madre en lugar de discutir conmigo sobre tonterías. Alaric se quedó atónito por un momento y luego se enfureció, gritando que no necesitaba que yo le enseñara cómo hacer las cosas, que ahora quería que me disculpara con Cecilia. No dije nada, pero miré a Cecilia, que estaba radiante de orgullo. De repente, saqué mi teléfono y llamé al mayordomo de la familia Go justo delante de él. Tío Lee, ¿cómo está la madre de Alaric? Alaric escuchó mis palabras, sus ojos llenos de desdén, me arrebató el teléfono y colgó, diciendo que no pensara que podría evitar disculparme simplemente llamando al tío Lee. Al mirar al hombre que había amado durante tantos años, de repente sonreí con una sensación de liberación. Dije, Alaric, ya he pagado la bondad de tu familia. Esa bofetada de ahora también acabó con los sentimientos entre nosotros. Déjalo ser. Al escuchar mis palabras, Alaric se burló diciendo que si de verdad pudiera dejar de amarlo tan fácilmente, ya habría encendido incienso para darme las gracias, que todo el mundo sabía lo obstinadamente aferrada que estaba a él. Al escuchar su tono moralista, empecé a sentir lástima por mi yo del pasado, pero ya no quería discutir más. Tomé la mano de Harriet, me giré y me alejé. Justo cuando Alaric estaba a punto de decir algo más, Cecilia dijo con tono lastimero que no discutiera más conmigo porque la hacía sentir culpable. Solo entonces Alaric la soltó a regañadientes, pero aún así gritó desde atrás, Alda, ya que dices que te rindes, no te arrepientas. Hice como si no hubiera oído y me alejé sin mirar atrás. De regreso al dormitorio, Harriet rápidamente puso hielo en mi cara mientras maldecía sin parar a Alaric. Sentada a mi lado, no pudo evitar quejarse diciendo, Alda, ¿qué tan ciega estás? ¿Realmente te gusta un hombre así? Debes estar muriéndote de hambre. Si hubiera sido antes, definitivamente le habría respondido, pero ahora no pude. Después de pensarlo un poco, le conté sobre la primera vez que conocí a Alaric. Harriet guardó silencio durante mucho tiempo y justo cuando iba a decir algo, de repente me abrazó y dijo, Alda, has trabajado duro. Me quedé atónita. En todos estos años, nadie me había dicho nunca algo así. Cuando la madre de Alaric vivía, se preocupaba profundamente por mí, pero todo eso fue algo que gané con mi propio esfuerzo. En otras palabras, fui útil para su familia. La razón por la que la madre de Alaric me presionó para que me casara con él tan pronto fue simplemente porque temía que yo pudiera tener lealtades divididas. Además, lo que ella quería era que yo amara a Alaric con una devoción inquebrantable. En ese momento, no es que no pudiera verlo todo, simplemente estaba dispuesto. Mirando hacia atrás ahora, creo que fui un chiste. Después de ese día, todo Alaric se volvió aún más obediente a Cecilia, especialmente delante de mí. Miré a los dos sentados deliberadamente frente a mí y me quedé completamente sin palabras. Pero Cecilia parecía bastante satisfecha con cómo estaban las cosas ahora. Ella se giró y sacudió la pulsera que llevaba en la muñeca hacia mí. Su tono estaba lleno de orgullo inconfundible. Alda, ¿te gusta esta pulsera? Alaric me la dio. Le seguí diciendo que no me comprara cosas tan caras, pero él simplemente no me escuchaba. Últimamente, las cosas que me ha regalado han llenado casi toda mi habitación. No había planeado responderle a Cecilia, pero de repente recordé algo. Entonces miré a Alaric, que había estado sentado tranquilamente a un lado todo el tiempo. Alaric, la pulsera de jade que me regaló tu madre antes, la dejé en tu casa. Deberías encontrar algún tiempo para volver y verla. La sonrisa en el rostro de Cecilia se congeló instantáneamente por mis palabras. Aunque lo que quise decir con esa frase era diferente a lo que ella pensaba, aún así me alegró bastante ver su incomodidad. Alaric también asumió que deliberadamente había mencionado el brazalete de jade que su madre me dio en ese momento solo para presumir. Sus ojos estaban llenos de orgullo mientras me miraba. Alda, vosotras las mujeres sois todas iguales, siempre decís una cosa y queréis decir otra. No te preocupes,
Todo lo que yo le doy a Cecilia tendrá una parte para ti siempre y cuando te portes bien. Ignoré las palabras de Ayarik y mantuve la cabeza baja, leyendo. En el momento en que miré hacia abajo, no noté el destello de malicia en el rostro de Cecilia a mi lado. Esa tarde, comenzaron a correr rumores en la escuela de que yo me había interpuesto entre Ayarik y Cecilia. Al principio no lo tomé en serio, pero al día siguiente noté que mis compañeros me señalaban con el dedo y susurraban sobre mí en la calle. Cuando regresé a clase, Ayarik estaba consolando suavemente a Cecilia que lloraba. Al verme entrar, Cecilia se levantó rápidamente y se alejó de Ayarik. Entonces ella me miró con ojos inocentes. Alda, yo no inicié esos rumores. Ya no voy a aferrarme más a Ayarik. Entonces, ¿puedes parar, por favor? Las palabras vacilantes de Cecilia hicieron que Ayarik pensara que le había hecho algo. Él me jaló enojado frente a Cecilia. Discúlpate. Fruncí el ceño al ver a Ayarik, que actuaba sin razón. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún interés en participar en tu pequeño drama. Con eso, estaba a punto de irme, pero Ayarik me bloqueó el paso, su voz fría. No creas que puedes irte sin disculparte. Miré de reojo a Cecilia escondida detrás de Ayarik. De repente, me di cuenta de que todo esto era otro de los planes de Cecilia. Solo que ahora ya no estaba dispuesta a ceder ante Ayarik. Empujé con fuerza a Ayarik, mi tono estaba lleno de impaciencia. Alarik, es tu problema si te tratan como a un tonto. No me metas en esto. De principio a fin, soy la verdadera víctima de estos rumores. El rostro de Ayarik se oscureció aún más después de escuchar mis palabras. Paso a paso, me acorraló contra la pared. Alda, no me obligues a hacerte algo. Miré la cara furiosa de Ayarik, pensando desesperadamente en cómo escapar. De repente, un hombre alto me protegió tras él. ¿No es todo esto culpa de Ayarik? ¿El que ni siquiera asistió al funeral de su propia madre? Las repentinas palabras del hombre dejaron a Ayarik aturdido por un momento. Después de recuperarse, Alarik agarró el cuello del hombre. ¿Qué acabas de decir? ¿Cuándo tuvo lugar el funeral de mi madre? El hombre lo apartó con calma y con los ojos llenos de sarcasmo. Hace 2 años, no te vi en el funeral de tu madre. ¿Podría ser que usted estaba demasiado desconsolado para asistir? Ayarik estaba completamente enojado por las palabras sarcásticas del hombre. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi madre está viva y bien. ¿Cómo pudo haber habido un funeral? Entonces me vio protegida detrás del hombre. Como si de repente se diera cuenta de algo, dijo, debes estar confabulado con Alda. Ella debe haberte enviado para engañarme. El hombre frente a mí miró a Ayarik como si estuviera mirando a un tonto. ¿Es cierto o no? ¿Por qué no llamas y preguntas? Después de dudar por un momento, Alarik sacó su teléfono y llamó al tío Lee. La llamada se conectó y, antes de que pudiera decir palabra, la voz entrecortada del tío Lee llegó a través del receptor. Joven maestro, finalmente me llamaste. ¿Por qué no regresaste cuando la señora falleció? Las palabras del tío Lee drenaron todo el color de la cara de Ayarik. Su voz tembló cuando preguntó, tío Lee, ¿qué dijiste? Tu madre. La voz en el otro extremo cambió inmediatamente al tío mayor de Ayarik. Miserable. ¿Por fin recuerdas a tu madre? Tu madre murió de ira por tu culpa. Al instante el teléfono de Alarik se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Al segundo siguiente, Ayarik salió furioso del aula. Cecilia, dejada atrás, tenía una cara llena de pánico. Caminé lentamente hacia ella, con la voz llena de sarcasmo. Cecilia, ¿qué crees que pasaría si Ayarik descubriera que fuiste tú quien le impidió ver a su madre una última vez? Cecilia recordó claramente el día en que la madre de Ayarik estaba siendo salvada. Pero ella todavía se puso rígida y dijo, no digas tonterías. Nunca recibí ninguna llamada. No intentes abrir una brecha entre Eric y yo. Una sonrisa burlona se curvó en la comisura de mi boca. Espero que el vínculo entre ustedes dos sea realmente tan fuerte como afirman. Con eso,
me giré para mirar al hombre que había estado parado protectoramente frente a mí. Justo cuando estaba a punto de agradecerle, Harriet entró corriendo al aula. Después de tirarme un momento, finalmente exhaló aliviada. Me alegro de que estés bien. Diciendo esto, Harriet tomó mi mano y me condujo hacia el hombre. Alda, déjame presentarte. Este es mi hermano, Ian. Me quedé atónita por un momento. No esperaba que la persona que apareció fuera el hermano de Harriet. Ian me sonrió. Alda, qué bueno verte de nuevo. Por un momento no pude recordar cuando lo había conocido antes. A Ian no parecía importarle. Vamos, os llevaré a todos a comer. Dicho esto, siguió caminando. En el camino al restaurante, de repente recordé que Ian había mencionado haber asistido al funeral de la madre de Eric antes. Quizás fue entonces cuando me vio. Durante la comida, me levanté y levanté mi copa por Ian. Ian, gracias por tu ayuda antes. Ian me sonrió y dijo, no fue nada. Durante la comida, me enteré de que Harriet era la hija del hombre más rico. La miré con cierta sorpresa. En los 2 años que pasamos juntas, nunca sentí que Harriet tuviera mal carácter. Quizás esta sea la verdadera educación de una familia adinerada. Después de ese día, Ian venía a menudo a la escuela a recoger a Harriet para comer, pero a Harriet le resultaba aburrido comer solo con el dos, ella siempre me llevaba consigo. Después de pasar tiempo con Ian, me di cuenta de que era una persona bastante interesante. Hacerse amigo de alguien como él definitivamente sería divertido. En cuanto a Cecilia, dejó de venir a la escuela después de que Ayaric se fue. En palabras de Harriet, ella solo venía a la escuela para hacerte las cosas difíciles. Lástima que no se dio cuenta de que dejaste de preocuparte por ese perro de hombre, Ayaric, hace mucho tiempo. Escuchar a Harriet llamarlo así me hizo reír tanto que apenas pude mantenerme en pie. Mientras tanto, la atmósfera en la casa de la familia Guo era extremadamente tensa. Después de que Ayaric regresó a casa, su tío lo llevó a la tumba de su madre. Se quedó allí sentado durante mucho rato, lo suficiente para que empezara a llover, mientras las gotas de lluvia lo empapaban, parecían despertar el dolor profundo dentro de él. Ayaric se arrodilló junto a la tumba y lloró durante mucho tiempo. Regresó a casa unos días después. El tío de Ayaric estaba sentado en la sala con rostro severo. Al verlo, lo regañó amargamente. Ayaric, eres todo un personaje. Tu madre murió por culpa de una mujer y tú sigues así. Las palabras de su tío hicieron que Ayaric pensara en mí. Dijo con dureza, Alda debió haberle dicho algo a mi madre. De lo contrario, ¿cómo habría podido enfermarse? Todo es culpa suya. No la dejaré escapar. Apenas terminó de hablar, su tío le dio una bofetada en la cara. ¿Cómo te atreves a culpar a Alda? Si ella no hubiera manejado el funeral de tu madre, la reputación de nuestra familia habría quedado completamente arruinada. Justo cuando Ayaric estaba a punto de decir algo, su tío sacó el teléfono, reprodujo un video y se lo lanzó. Mira tú mismo. En la pantalla estaba el video de la boda que Cecilia me había enviado antes. Al final del video, Cecilia decía con orgullo, Alda, perdiste. Con solo un resultado positivo, Ayaric te abandonó y celebró una boda conmigo sin dudarlo. Incluso si le gustas a la madre de Ayaric, eso no cambia el hecho de que no puedes vencerme. En ese momento, Ayaric recordó cómo le había dicho muchas veces que la depresión de Cecilia era toda una actuación. Antes de que pudiera procesarlo, su tío continuó, cuando tu madre estaba en estado crítico, Alda llamó a esa mujer. Fue ella quien se entrometió y se aseguró de que nunca vieras a tu madre por última vez. Todas las palabras del tío hicieron que Ayaric perdiera completamente la cabeza. Esa misma noche, envió gente para traer de regreso a Cecilia. Al ver el rostro inexpresivo de Ayaric, Cecilia inmediatamente entró en pánico. Le gritó, Ayaric, tus hombres me asustaron, yo. Antes de que pudiera terminar, Ayaric la abofeteó con fuerza. Sigues fingiendo. Tú fuiste quien llevó a mi madre a la muerte. Al oír sus palabras, Cecilia lloró amargamente, con lágrimas corriendo por su rostro.
Justo cuando estaba a punto de decir que la había calumniado, Ayarik quiso que alguien reprodujera el video. El rostro de Cecilia palideció por completo. Sin embargo, dijo con rigidez, yo te quiero tanto. Quería que Aldá se retirara. ¿No me entiendes? Tengo depresión. No puedo. Antes de que pudiera terminar, Ayarik la pateó al suelo. ¿A estas alturas todavía quieres usar la depresión para engañarme? Realmente desearía poder matarte. Cecilia estaba asustada por la crueldad en los ojos de Ayarik. Su boca se abrió y cerró, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Una sonrisa cruel se curvó en la esquina de los labios de Ayarik. Ya que dices que tienes depresión, entonces te concederé tu deseo. Después de decir esto, envió a alguien para llevar a Cecilia a un hospital psiquiátrico. Cecilia luchó desesperadamente, gritando, Ayarik, no puedes hacerme esto. Lo que estás haciendo es ilegal. Ayarik le arrojó encima el informe del diagnóstico de depresión. Su voz era fría. Aquí está tu diagnóstico. Solo hago esto por tu propio bien. Y con esto, Ayarik la envió al hospital psiquiátrico. Mientras Ayarik estaba sentado indefenso en el sofá, el tío Lee sacó el brazalete de jade que había dejado en casa. Ayarik, esto lo dejó Aldá. Ayarik tomó el brazalete y murmuró para sí mismo, Aldá, solo puedes casarte conmigo. No tenía idea de lo que estaba pasando en la casa de Ayarik. A mí tampoco me importó. Ayan se quedó aquí una semana y luego se fue. Antes de irse, nos agregamos en WeChat. Harriet, al saber esto, comenzó a hacer un escándalo a mi lado. Es la primera vez que veo a mi hermano tomar la iniciativa de agregar el WeChat de una chica. Si me gusta a alguien, seguro que a mi hermano también le gustará. La miré con una expresión agria y no pude evitar responder, tal vez tu hermano quiera saber más sobre ti a través de mí. Como por ejemplo, si estás saliendo con alguien. Harriet y yo nos reímos y charlamos mientras caminábamos de regreso al dormitorio. De repente, escuchamos a la gente a nuestro alrededor decir, hay un chico proponiendo matrimonio abajo en el dormitorio. Ven a echar un vistazo. Sí, incluso montaron un gran escenario. Mientras mis compañeros hablaban, levanté la vista. Vi un gran escenario instalado debajo del dormitorio de las chicas. Harriet, a quien le encantaba la emoción, inmediatamente agarró mi mano y me atrajo hacia ella. Cuando entré, vi una figura familiar detrás. Quise darme la vuelta inmediatamente y marcharme, pero cuando Ayarik, de pie en el escenario, me vio, gritó fuerte, Aldá, detente ahí. Hice como si no oyera y aceleré el paso para irme. Ayarik me alcanzó en solo unos pocos pasos, estaba detrás de mí sosteniendo un gran ramo de rosas. Aldá, he venido a llevarte a casa. Le fruncí el ceño. Ayarik metió con fuerza las flores en mis brazos, luego sacó inmediatamente una caja y se arrodilló sobre una rodilla. Aldá, cásate conmigo. Sin esperar mi respuesta, agarró mi mano queriendo ponerme el anillo. Rápidamente di unos pasos hacia atrás. Ayarik, ¿has tomado el medicamento equivocado? Toda la mano de Ayarik se congeló en el aire y luego esbozó una sonrisa amarga. Aldá, sé que te lastimé antes, pero te prometo que no volverá a suceder. ¿Quieres casarte conmigo? Todo lo del pasado fue porque Cecilia me mintió, por eso te traté así. Fruncí ligeramente el ceño mientras lo miraba, mis palabras no dejaron espacio para la amabilidad. ¿De verdad crees que soy un basurero para tus desechos? Perdí el interés en ti hace mucho tiempo. El rostro de Ayarik palideció instantáneamente. Aldá, sé que estás enojada conmigo. Lo interrumpí con impaciencia. Ayarik, ya no hay ninguna posibilidad entre nosotros, mantente alejado de mí. Después de decir eso, me alejé sin mirar atrás. Ayarik se quedó allí aturdido, perdido en sus pensamientos durante un largo rato. Pensé que, con su naturaleza orgullosa, después de haber sido rechazado por mí frente a tanta gente, sabría cuándo retirarse. Pero en los días que siguieron, apareció debajo de mi dormitorio todos los días a tiempo, entregando 3 comidas al día en horarios y lugares fijos.
Fruncí el ceño al ver el rostro de Alaric lleno de afecto. Justo cuando pensaba en cómo rechazarlo firmemente, Aean apareció por detrás, me rodeó la cintura con un brazo y saludó a Alaric en voz baja. Ayarik, has estado bastante libre últimamente, ¿eh? Siempre molestando a mi novia. Las palabras de Aean hicieron que la cara de Alaric se volviera completamente oscura. ¿Cómo es posible que Aldaz sea tu novia? Aean se burló, de repente se dio cuenta de que había estado amando a la persona equivocada todo el tiempo. Entonces descubrió que yo soy mucho mejor que tú y se enamoró de mí. ¿Qué hay de malo en eso? Ya que tienes tanto tiempo libre, tal vez deberías prestar más atención al desarrollo del grupo de inteligencia artificial. Justo cuando Alaric estaba a punto de decir algo, de repente sonó su teléfono. Después de colgar, se fue sin mirar atrás. Le sonreí a Aean. No me había dado cuenta antes de lo agudo que era. Después de ese día, Alaric nunca volvió a aparecer frente a mí. El día de mi ceremonia de graduación, Aean me confesó oficialmente sus sentimientos. Conmigo puedes hacer todo lo que quieras. Dije que sí. Sabía que merecía un futuro mejor y una mejor persona.